ustedes han escuchado esta porción de la palabra del libro de Ageo. El título de la predicación del día de hoy, mi querido hermano, es Las casas artesonadas. Mi templo es para quién. Este título, mi querido hermano, porque hubo una fracción de la palabra que me llamó mucho la atención. Fíjese que Ageo habla de casas artesonadas y también habla de que las personas habían dicho, el pueblo de Israel en ese momento había dicho que no era tiempo para restaurar el templo de Dios. Esto es tremendo porque en el mismo mensaje Dios dice: ¿cómo es que no es tiempo para mí? ¿Cómo es que no tienes tú tiempo para mí, para mi templo? Porque estamos hablando que en este tiempo del Antiguo Testamento, nos volvemos al contexto histórico. Recuerden que Dios habitaba en el templo. Era la única forma que ellos tenían para tener cercanía con Dios. Dios desde el principio, desde que habló con Moisés y le dijo: prepárame un tabernáculo porque quiero morar en medio de mi pueblo, era la única forma de que Dios podía morar en ellos sin afectarlos, porque su gloria era tan grande que podía matarlos, mi querido hermano. Y la única forma era el templo, en el lugar donde descendía la nube de humo y donde estaba la columna de fuego. Era el único lugar donde él descendía, y que había una sola persona que una vez al año entraba y pedía dirección al Señor. Pero el Señor en este momento está reclamando algo a su pueblo. Le está reclamando y le está diciendo: con que es tiempo para que ustedes se vuelvan a sus casas artesonadas, lujosas, y han descuidado el templo donde yo moro, donde yo habito. Y esa es la pregunta que hoy Dios nos hace: ¿qué has hecho con tu templo? ¿Qué has hecho con el templo donde está el Espíritu Santo morando? ¿De qué forma lo tienes? ¿Está en ruina? ¿O ya lo estás edificando? ¿Ya lo estás restaurando? ¿Y de qué forma lo estás haciendo? Hoy el Señor nos tiene muchas interrogantes, mi querido hermano, a través de esta palabra. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta en que le estamos fallando al Señor. Amén. Fíjese, mi querido hermano, y vamos a hablar acerca de este pasaje. ¿Ok? El libro de Ageo está escrito mencionando 5 fechas muy importantes. Fíjense que me encanta este libro porque Ageo describe cada una de las fechas donde Dios habla a su pueblo. Y son momentos especiales, momentos en donde Dios utiliza a este siervo para hablarle a su pueblo Israel. Vamos a ver un momento. Dice, mi querido hermano, la primera fecha que menciona es en el Ageo capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del 6º mes. Recordemos que el calendario hebreo, ¿sí? Tienen sabiduría en esto, mis queridos hermanos, conocen el calendario hebreo. Comienza con el mes de Nisan, ¿ok? El mes de Si o Iyar, el mes de Sivan, el Tammuz, y el Lut. El Lut es el 6º, ¿ok? Está hablando de ese mes, el mes de Lut. Ajá. Y fíjese, mi querido hermano, dice que en ese mes, que es finales de agosto, del año 520 antes de Cristo, Dios utiliza o hace que el profeta Ageo dé su mensaje. Y es muy hermoso, mi querido hermano, porque en ese tiempo se estaban celebrando una fiesta judía. Era la fiesta de la luna nueva. En ese tiempo, ¿ok? Es como que si nosotros nos reunimos aquí los domingos y lo importante de venir el domingo es porque el Señor nos habla, ¿oye?
Puede utilizar a alguno de los siervos, puede utilizar incluso la palabra de Dios para hablarnos. Por eso es que es importante congregarse, mi queridos hermanos. Amén. En la otra parte donde el Señor habla es en Ageo capítulo 1 versículo 14. Día 24 del sexto mes, o sea, tenemos todavía el mismo el mes de luz del año segundo. ¿Ok? Y también se anota en Ageo capítulo 2 versículo 1. El día 21 del séptimo mes, o sea, ya pasamos del sexto, pasamos al séptimo mes. Exhortación hace Dios aquí en cuanto a que hay que iniciar la reconstrucción del templo. Y mi querido hermano, es interesante lo que Dios hace con este profeta. ¿Por qué? Porque el profeta, el mensaje lo envía o lo habla a las personas acertadas, a las personas que en ese momento Dios quería hablarle cara a cara, como era el gobernador en ese momento, mi querido hermano, que era Zorobabel, y le habla también al sumo sacerdote que era Josué. ¿Ok? Seguimos entonces. Ahora escuchen esto, mi querido hermano. El pueblo estaba un poco desanimado, ya que el esplendor del templo no era igual al primero. Pero Jehová les exhorta y les dice que Él está con ellos y hará temblar las naciones a favor de ellos, para que traigan riqueza afirmando ser Él el dueño del oro y la plata. Eso lo podemos ver en los versículos, capítulo 2 de Ageo, versículos 7 y 8. Recordemos que estamos hablando de la restauración del segundo templo. ¿El primer templo de quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Quién hizo el primer templo? Salomón. Salomón, ¿ok? Salomón construyó el primer templo, y como ese templo, creo que no hubieron más, porque Salomón lo edificó de una manera extraordinaria, muy hermosa. Todos decían que la forma en que se construyó el templo y todos los utensilios, todo lo que estaba ahí en el templo era demasiado hermoso. Y también él no escatimó en ningún tipo de gasto, sino que se hicieron todos los gastos necesarios para que el templo fuera lo mejor. Ahora fíjense, mi querido hermano, en el capítulo 2 de Ageo, versículo 10 dice: a los 24 días del noveno mes, este es el mes de Quisleo. Eso corresponde al mes de noviembre. Noviembre, diciembre. Recordemos que el calendario hebreo funciona así: es la mitad de un mes y la mitad del otro. ¿Ok? ¿Estamos claros? Amén. Escuchen esto. Aquí Jehová habla a través del profeta y los reprende por la infidelidad que ellos habían demostrado con Dios. En el capítulo 2, versículo 18, el día 24 del noveno mes se echaron los cimientos. Jehová promete que a partir de ese día no faltará provisión. Fíjense cómo va el libro de Ageo, mi querido hermano. Es un libro corto, pero es un libro que tiene bastante esencia. Usted lo invito a que lo lea junto con el de Zacarías, junto con el de Nehemías, junto con el de Esdras, y usted va a entender muchas cosas, ¿oyó? Ahora fíjense, mi querido hermano, el profeta Ageo sitúa su predicación en un marco histórico bien preciso. Estas fechas abarcan el periodo comprendido entre agosto y diciembre del año 520 a.C., la época que la ciudad de Jerusalén empezaba a levantarse, mi queridos hermanos, lentamente. ¿De qué? De su ruina. Fíjense, mi querido hermano, ustedes recuerdan, ¿verdad? Y saben que ese templo estaba en ruina porque había ocurrido una catástrofe. En el año 598 a.C.,
ocurrió una catástrofe. ¿Cuál fue la catástrofe que ocurrió con el templo? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Babilonia. Babilonia. ¿Quién dijo Babilonia por ahí? Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 12. Ahí usted puede encontrar toda la historia. Yo se la voy a resumir. Estaba el reinado de Sedequías. Ese es el rey, mi hermano Luis. Ese es el rey que le sacaron los ojos. Sedequías. ¿Ok? En Jeremías también usted puede encontrar más amplio esto. El capítulo 39 del 1 al 7. Y lo puede encontrar en Jeremías también en el capítulo 52 del 3 al 11. ¿Ok? Le estoy dando la cita bíblica porque yo sé que usted responsablemente después lo va a buscar, ¿verdad que sí? No lo anota por anotarlo, sino que usted lo anota para después revisarlo. Ok, fíjense, aconteció a los 9 años de su reinado en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todos sus ejércitos contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo en la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron por allí de noche, mi querido hermano, no solamente la parte de la guardia, sino que huyeron muchas personas por allí, y por allí comenzó a abrirse una brecha para que ellos pudieran invadir la ciudad de Jerusalén. Les explico, mi querido hermano. Fíjense que en el versículo 8 dice que en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor como rey de Babilonia, vino a Jerusalén Naburazadán, Dios mío, qué nombre, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y toda la casa de Jerusalén, y toda la casa de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con él, el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. A partir de esa fecha, el templo es derribado. A partir de esa fecha, es derribado los muros. A partir de esa fecha, mi querido hermano, comienza lo que Jeremías había profetizado. Jeremías había profetizado 70 años de cautiverio. ¿Ok? Por eso es que es importante, mi querido hermano, que cuando viene esta palabra de Dios al profeta Ageo, ya se han cumplido los 70 años, mi querido hermano, que Dios había establecido para que el pueblo fuese en ese momento emancillado por Babilonia. ¿Ok? Seguimos entonces, mi querido hermano. Fíjese, para la gloria del Dios Altísimo. Vamos a escudriñar lo que es el versículo principal que estamos hablando. Ageo capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? El versículo comienza así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el mes de Elul, agosto, finales de agosto, del 520, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ese día se celebraba la fiesta de la luna nueva. ¿Ok? Eso está en el libro del Número, capítulo 28, versículo 11. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto. Esta es una de las fiestas judías que en aquellos tiempos se celebraba. David también lo celebraba, mi querido hermano. En el tiempo de David, en el tiempo de Saúl, también se celebraba. Y hay un registro de eso. Vamos a ver un momento, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5.
habla de esta celebración. Fíjese, David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será luna nueva, o nueva luna, dice en otra versión, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Recordemos que en ese tiempo estaba la persecución de David, ya estaban los celos de Saúl infundidos sobre David, y él hace una promesa con Jonatán, que después vemos que la cumple con su último descendiente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Mefiboseth. Amén. Seguimos entonces, mi querido hermano. Ahora fíjese. Ahora, ¿cuál fue el mensaje y para quién fue dirigido? El mensaje fue dirigido a Zorobabel. Él era el gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Dios dirige este mensaje a ellos. Recordemos que ellos regresaron a Jerusalén después del decreto de Ciro. ¿Se acuerdan del decreto de Ciro? ¿Sí? Estamos hablando Biblia. Estamos hablando estudio los lunes. Estamos hablando, mi querido hermano, de la Biblia, la que usted tiene en sus manos, Reina Valera. Escuche esto. En Esdras, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Para que usted sepa por qué este hombre, Josué, el sacerdote, y Zorobabel, el gobernador de Judá, estaban en ese tiempo allí. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Seraías, Leía, Mardoqueo, Bilsán, Bispar, Bigai, Reua y Brahma. ¿Ok? Es para que usted más o menos tenga una referencia de quienes estaban allí. ¿Ok? Fíjese que le voy a hablar de la totalidad de las personas que fueron en ese tiempo del decreto de Ciro, fueron a Jerusalén. ¿Ok? Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370 personas. ¿Oyó? Y fíjese, esto sin contar sus siervos y sus siervas. Los siervos y siervas de esta persona eran 7.337 y tenían 200 cantores y 200 cantoras. Esta gente, el decreto de Ciro, fueron a Jerusalén a restaurar, porque una vez que se dio el decreto, todas estas personas se organizaron, buscaron a los levitas, buscaron a todas las personas. Vamos a ir a reconstruir nuevamente el templo, tenemos una orden, y esta fue la cantidad de personas que asistieron en ese momento. Ahora fíjese usted, ¿cuál es el mensaje que da Ageo? Capítulo 1, versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Cuando usted vea a Jehová de los ejércitos, es Jehová Sebaot, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado a un tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Yo le voy a decir una cosa, mi querido hermano. El templo de Salomón duró 7 años de construcción. ¿Cuánto duró el templo, el segundo templo, en restaurarse? Ay, Dios mío. 52 semanas. Aproximadamente, mi querido hermano, el templo se restauró entre 20 a 21 años. ¿Qué les parece?
Seguimos entonces, mis queridos hermanos. ¿Por qué Dios hace este reclamo? ¿Por qué Dios le reclama a su pueblo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál era ese desánimo de no querer restaurar el templo? ¿Y cuánto tiempo había pasado desde el decreto de Ciro hasta el tiempo que Ageo habló? Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Escuchen esto. El decreto de Ciro fue en el año 370 a.C. Se detuvo la reconstrucción y finalizó en el 349. Para un total de 21 años aproximadamente. Ahora, esto ocurre después de los 70 años de lo que se había hablado, lo que había hablado el profeta Jeremías. Fíjense, Israel comienza la reconstrucción del segundo templo. Esdras capítulo 3 versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Versículo 3. Colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo, escuche esto, tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Vamos a hacer un paréntesis ahí, mi querido hermano. Ellos arrancaron muy bien. Vino el decreto, ellos con ánimo fueron a reconstruir el templo, porque esa era la orden. Ellos comienzan a hacer las cosas como tenían que hacerse. Lo primero que hay para restaurar un templo tiene que ser, mi querido hermano, venir a la presencia de Dios y decirle a Dios cuáles son tus condiciones, qué es lo que debo hacer, cómo me debo guiar. Y esto hicieron los sacerdotes. Ellos comenzaron a reconstruir según lo que la ley de Moisés decía, porque ellos tenían que trabajar en base a lo que Dios había legado para ellos, lo que había dejado para ellos a través de la ley de Moisés. Y ellos comienzan a hacerlo todo bien, hermano. Fíjense que comienzan a colocar la base donde iban a colocar toda la parte acerca del arca y todos los utensilios que correspondían al altar de Dios. Siempre cuando se restaura, mi querido hermano, un templo, nosotros debemos entender, mi querido hermano, que vamos a tener oposición. Cuando tú intentes restaurar tu templo, cuando tú intentes restaurar tu casa, cuando tú intentes restaurar tu familia, vas a tener bastante oposición. Pero que esto no te detenga, mi querido hermano. Amén. Porque así como Dios estuvo con ellos, está con nosotros. Amén. Y a su nombre. Fíjense, mi querido hermano, y seguimos con esto. Porque es bastante interesante lo que está ocurriendo en ese tiempo para que nosotros podamos entender el tiempo de nosotros. Ellos restablecieron las celebraciones de las fiestas conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Lo primero que hace es restaurar el altar del culto. Lo primero que ellos hacen es restaurar, todavía no estaba el templo construido, sino que ellos decían, este es el sitio donde debemos adorar a Dios. Ellos se abocaban a adorar a Dios en ese lugar, mi querido hermano. Comenzó la restauración de la adoración. Fíjate que antes de construir un templo, lo primero que tiene que restaurarse es la adoración a Dios. Si usted no adora a Dios, hermano, si usted no busca a Dios, si usted no tiene intimidad con Dios, no se puede restaurar el templo. Y a su nombre. Ahora fíjese, mi querido hermano, ellos tardan 2 años en colocar los cimientos del templo. Esto es tremendo, hermano, porque estamos viendo en qué se le fue el tiempo al pueblo de Israel.
El pueblo de Israel se le dijo, mira, vayan, reconstruyan el templo, esa era la orden. Pero ¿por qué esperaron tanto? ¿Qué pasó? A veces, mi querido hermano, nosotros se nos da una orden o tenemos una idea de parte del Señor. El Señor nos dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y nosotros, hermanos, no arrancamos. Y no sabemos en qué se nos está yendo el tiempo. No sabemos qué está pasando a nuestro alrededor. Hay muchas cosas, hermano, que usted tiene pendiente, que yo tengo pendiente, mi querido hermano, y no hemos podido cerrar el ciclo, no hemos podido consolidar porque se nos está yendo el tiempo. Pero ¿en qué se nos está yendo el tiempo? ¿Será que nosotros nos vamos a excusar como el pueblo de Israel que dijo, no tenemos tiempo para restaurar el templo del Señor? Ah, no tienes tiempo para eso, pero para poner tu casa, Pepita, sí. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. ¿Vive o no vive? Vive. Seguimos en esto, mi querido hermano. La gloria sea para el Señor. Ajá. Capítulo 3, versículo 8 de Esdras. Ellos comienzan a construir, sus albañiles y los sacerdotes se visten con sus ropas y con trompetas y con címbalos alaban a Dios. Y comienzan, hermano, a mezclarse los recuerdos del esplendor del primer templo con los acontecimientos que ellos estaban viviendo. Ahora, la gente comenzó a alabar, a llorar y a hacer gran júbilo. Tanto así que se oía, mi querido hermano, muy lejos. Es así, hermano, cuando se está alabando al Señor, cuando uno se sumerge en la oración, uno no le importa, mi querido hermano, y a veces uno está orando en intimidad y uno levanta la voz y se goza, porque hay una intimidad genuina. Comienza, mi querido hermano, a manifestarse todo lo que tú estás sintiendo en ese momento, comienza a manifestarse en tu vida y lo exteriorizas. Y esto estaba pasando con el pueblo de Israel. Cada vez que ellos se iban a alabar a Dios en ese lugar, porque lo hacían en la mañana y en la tarde, hermano, eso era, comenzaba una bulla, comenzaba la gente a llorar, comenzaba la gente, mi querido hermano, a manifestar el amor, a manifestar el gozo de estar en la presencia del Señor. Y a su nombre. Ahora, esto es tremendo, mi querido hermano, porque fíjense que ellos alaban el nombre del Señor, elevan sus voces. Era tanto el escándalo que se escuchaba, hermano, a muchos metros de distancia. Y esto, amados míos, puede ocasionar dos cosas. Primero, personas que se interesen en saber qué está pasando en ese lugar y quieran ser partícipes también de lo que está ocurriendo. Pero también lo escucha el enemigo. Y cuando el enemigo escucha que tú estás gozando en la presencia del Señor, no le va a gustar nada. No le va a gustar que tú estés celebrando, que tú estés celebrando la vida, que tú estés agradecido con el Señor. Y así, hermano, le pasó al pueblo de Israel. Esta bulla, todo este escándalo, toda esa mezcla de emociones, todo lo que estaba ocurriendo en su vida, mi querido hermano, llegó al oído de sus enemigos, que en ese tiempo estaba representado por los samaritanos. Y a su nombre. Ahora, escuchen Esdras capítulo 4, versículo 1. Entran los samaritanos, se acercan a Zorobabel y a lo lejos de las casas paternas, y se ofrecen a edificar junto el templo. Esta petición fue rechazada por Zorobabel, ¿ok? Y por todos los ancianos. En el versículo 3 ellos le dicen: no nos conviene edificar junto a ustedes. ¿Por qué, mi queridos hermanos? ¿Por qué no hacerlos partícipes de la reconstrucción del templo? Primero, hermano, entienda esto. Y a veces nosotros no lo entendemos porque nosotros queremos ser más buenos que Dios.
A veces Dios nos da una tarea a nosotros para que tú la cumplas. Cuando tú compartes esa tarea con otro, estás dando parte de tu responsabilidad a otro. Fíjense que ellos vieron la oportunidad. En este momento los ayudamos y después ¿qué? Exigimos. ¿Por qué Dios, hermano? ¿Por qué Dios trajo esa gente de allá del cautiverio, los trajo para acá? Porque esa era la gente que tenía que construir. Ellos tenían tiempo ahí, ¿por qué no lo hicieron? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué ellos tenían tanto tiempo ahí y ninguno dijo, oye, esta es la casa de Dios, vamos a reconstruirla nosotros? ¿Por qué no se atrevieron a hacerlo? Porque el oportunista siempre espera que seas tú el que arranque. Y después que tú arrancas, busca que quitarte. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿yo? Es tremendo, hermano. Porque a veces uno dice, wow, pero lo hubiesen dejado. No, no, hermano, la tarea es tuya. Diga al que está a tu lado, la tarea es tuya. En el versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Fíjate, no me vas a dejar, ya tú vas a ver. Y los aterrorizó para que no edificaran. Hermano, es tremendo. Porque ellos comenzaron, hermano, a hacer cartas, a llevar cartas. Ellos querían frustrar lo que estaba haciendo el pueblo. Ellos, mire, es tremendo. Esto causó daño al pueblo, hermano, de Israel en su construcción. En el tiempo de Ciro, en el tiempo de Darío y en el reinado de Asuero. Imagínense usted. Escribieron acusaciones, surgieron enemigos como Rehum y Sinsai, canciller y secretario de ese tiempo. Mandaban cartas contra Jerusalén y lo peor de todo es que lograron, hermano, conseguir una respuesta del rey Aterjerjes. En el capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron que aquella ciudad de tiempos antiguos se levantó contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces, ¿qué pasó? Quedó suspendida, hermano. Quedó suspendida la reconstrucción del templo hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Fíjense lo que hace, hermano, todas estas cosas. Y esto lo ponemos en ejemplo en nuestra querida congregación. Muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros el gozo, el júbilo, lo que se celebra aquí, no le cae bien a todos. Y hay personas que van a querer trabajar en contra de la obra. Se van a querer alinear para que la obra no avance. ¿Ok? Y fíjense que ellos lograron que se detuviera la obra del Señor. Ellos lograron que se pararan isopacto, hermano, la obra del Señor. Usted lee, este libro es bastante interesante, léalo, vea lo que dice allí, saquen sus conclusiones de lo que yo le estoy hablando, para que usted pueda entender mejor este tiempo, mi querido hermano, y pueda saber el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, mi querido hermano, se paró la obra. Qué tremendo. Ahora, profetizaron a Ageo y Zacarías. El Señor utilizó a Ageo en Judá y a Zacarías lo utilizó en la población de Jerusalén. ¿Por qué? Porque
Dios, hermano, cuando va a dar un mensaje, utiliza a sus profetas disponibles. Hoy se puede estar hablando de este tema aquí en este lugar y se puede estar hablando en otro lado también. Porque el Señor hace esto, que se pueda transmitir su mensaje a través de sus vasos en distintos lugares. Entonces utiliza a Ageo y a Zacarías, uno en Judea y el otro en Jerusalén, para que se comience nuevamente la reedificación del templo. Ahora fíjese, todo lo que aconteció hasta que Dios habló por medio de Ageo a Zorobabel, aunque el pueblo estuvo desanimado por los acontecimientos, habían decidido que no era el tiempo de edificar el templo y se abocaron a su casa. De allí surge lo dicho por el profeta, que cuando expresa, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto es tremendo, hermano, porque fíjense que el ser humano se va a las circunstancias. El ser humano se va a lo que está aconteciendo, a lo que vive, a lo que palpa. ¿Ok? El pueblo de Dios en ese momento dijo: nos dieron una orden, no podemos reedificar porque nos vamos a meter en problemas, vamos a cuidarnos, estamos en un sitio donde nosotros somos extraños, vamos a estar con cuidado, vamos a estar con aquello. ¿Y dónde dejas a Dios? ¿Dónde dejas la orden de Dios? Lo que Dios te dijo. ¿Dónde lo dejas? Dios le había dicho a ellos: yo lo voy a mandar para allá, lo voy a sacar del exilio, lo voy a llevar a su casa para que ustedes me edifiquen nuevamente el templo. Gloria. Esa era la orden, hermano. A veces nosotros no entendemos la orden de Dios. Usamos, amado mío, ellos se excusaron en esto, aprovecharon eso. Ok, no es tiempo de edificar, no es el tiempo de edificar el templo de Dios, pero sí es tiempo para edificar lo mío. Aleluya. Si es tiempo para mí. Y nosotros somos así. Ay, pobrecito de mí. Ay, que Dios sabe, que Dios me considera, que Dios sabe que esto, que yo estoy pasando por aquello, que yo estoy aquello, que yo estoy haciendo esto. Hermano, déjame decirte una cosa: cuando tú decides seguir a Dios, ya eres propiedad y parte del Señor, porque Él te compró a precio de sangre. Estar aquí el viernes en la vigilia. Si usted me pregunta, yo no quería estar aquí. Yo quería quedarme en mi casa, hermano, durmiendo, pasando el malestar. Eso era lo que yo quería. Pero yo no me gobierno. Yo soy propiedad de Dios. Y Dios me manda a donde yo no quiero ir. Gloria. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Vive. No sé si está entendiendo, gloria, al que vive. No sé si está entendiendo, amado. Sí, Señor. No sé si usted está claro en lo que estamos hablando aquí, de lo que el Señor nos está hablando hoy aquí. Amén. Porque el tiempo de reedificar el templo, Amén. Gloria a el Dios. tiempo de que nuestros templos sean edificados nuevamente, amado. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y la reedificación duele. Amén. La reedificación hay que tumbar algo que se está medio cayendo, túmbalo completo y vuélvelo a levantar. Amén. Gloria. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Dile a tu hermano, ese es contigo. ¿Vive o no vive? Vive. Ay, Dios mío. Habla Jehová. Seguimos entonces, mi querido hermano, porque esto es bastante interesante. Amén. Ok. Gloria al Señor. ¿Cómo es esto que ustedes dicen que no es el tiempo que mi templo sea reedificado? Si se había ordenado esto desde el decreto de Ciro, escuchen esto, hermano, desde el decreto de Ciro habían pasado aproximadamente de 16 a 18 años cuando Ageo levanta la voz y le dice a Zorobabel y a Josué y a todos los que estaban allí: